Bien, este será el tema de este mensaje. Las dimensiones del crecimiento espiritual. Es decir, la forma en que crece un cristiano. Porque hoy en la actualidad, es triste decirlo, pero muchos cristianos que asisten cada semana a la iglesia nunca han crecido espiritualmente. Se han quedado como unos bebés, pensando como bebés espirituales, hablando como bebés espirituales, actuando como bebés espirituales. Decía Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui grande, es decir, cuando ya crecí, todo cambió. Y dejé de ser propiamente un niño. La vida de Jesús es un modelo para la vida humana. ¿Están de acuerdo ustedes en esta aseveración? Que la vida de Jesús es el modelo para la vida humana, y podríamos añadir para la vida humana de un cristiano. Claro que sí, es el modelo Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús inició su vida pública, su ministerio, aproximadamente a los 30 años. Eso lo podemos encontrar en Lucas 3:23, donde la Biblia nos dice: Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, cuando propiamente comenzó su gran misión en esta tierra. Pero ¿qué acerca de la niñez y de la adolescencia de Cristo? Siempre nosotros creemos que debemos ser imitadores de Cristo a la edad adulta. ¿Pero qué acerca de su niñez? Estuvimos de acuerdo en afirmar que la vida de Jesús es un modelo para la vida humana de un cristiano. Y la vida de Jesús no empezó a los 30 años. La vida de Jesús empezó en esta tierra como humano cuando Él nació en Belén de Judea. ¿Qué modelo de vida podemos nosotros aprender de la niñez y de la adolescencia de Jesucristo? Él vino a esta tierra y tomó la forma humana. Fue un bebé, lloró como bebé, comió como un bebé, se comportó como un bebé, sin haber necesidad de que esto sucediera, pero Él quiso hacerlo. Dios quiso descender a hermanarse con nosotros en esta forma, en la forma humana. ¿Qué es lo que desea mucho un niño? Un bebé lo que desea es lo que dice Primera de Pedro 2:2, y desde ahí empezamos a tener una lección y un modelo de parte del nacimiento de Jesucristo como un bebé. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: deseen con ansias, tengan el deseo con ansiedad de la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán. Se trata de que un cristiano no simplemente conozca a Jesucristo, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y se quede ahí. Si va a estar tomando de la leche que es representación de la doctrina, de la palabra de Dios, no hay razón para que no crezca. Un niño bien alimentado crece, se desarrolla. Sí, crece y se desarrolla.
Pero si no se alimenta de la forma apropiada, se va a enfermar, puede inclusive morir. Entonces pierde todo el desarrollo y crecimiento y no se realiza el potencial que tenía ese bebé. Así también el cristiano. Muchos cristianos han nacido de lo alto como unos bebés, pero no han crecido. Ahí quedaron estáticos sin ningún crecimiento. Y aquí nos está diciendo que el cristiano debe de desear a la semejanza de un niño. Cuando un niño tiene hambre y quiere su leche, lo pueden calmar con palabras. Pueden darle un juguete para entretenerlo. Él no quiere juguetes, él no quiere nada. ¿Qué es lo que quiere? Quiere su alimento, quiere su leche y lo reclama y lo exige y lo ansía. Y está satisfecho solamente hasta que comienza a saborear la leche que le va a dar el crecimiento. De forma análoga, un cristiano debe de aprender a saborear la palabra de Dios, de tal manera que se vaya nutriendo para que crezca espiritualmente y no se quede sencillamente como un niño sin crecimiento. En Efesios capítulo 4, del verso 13 al verso 15, Pablo escribió a la iglesia de Éfeso y les dijo: hasta que todos lleguemos, es decir, anteriormente dicen los versículos que en la iglesia hay maestros, hay pastores, hay administradores, hay diversidad de dones que Dios puso en la iglesia. ¿Con qué finalidad? Y ahora Pablo continúa diciendo: hasta que todos los cristianos en la iglesia lleguemos a la unidad de la fe, que creamos todos unidos la misma fe, la misma doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Hasta que todos lleguemos a una humanidad perfecta. Otras traducciones dicen un hombre perfecto. A muchos les asusta la palabra perfecto, pero es sinónimo en la Biblia de una persona íntegra, completa, que no le hace falta nada, una persona madura. Y nos está diciendo la Biblia: hasta que todos lleguemos a una humanidad perfecta. ¿A qué medida? Semejante quizás a como es un pastor, como es un hermano de la iglesia. ¿Nos vamos a comparar con él? Jamás. Dice: hasta que todos lleguemos a una humanidad íntegra, completa, a la medida de la estatura, de la plenitud, naturalmente humana, de Cristo. Esa es la finalidad y objetivo en la iglesia. La iglesia no es una institución de asistencia social. A veces muchas personas pasan por aquí y ven que es iglesia y se pasan y se esperan todo el sermón, cosa inaudita, y luego quieren hablar con el pastor. Y ya cuando alguien me dice: hay una persona que quiere hablar con usted, ya sé para qué quiere hablar. ¿Y saben qué es lo que quiere? Dinero, porque piensa que las iglesias somos una institución de asistencia social. Y muchas personas pasan porque no les interesa la doctrina, no les interesó el sermón, solamente tuvieron la fortaleza de soportar el sermón para ver si les dábamos una buena cantidad de dinero. Aquí nos está diciendo que el objetivo de la iglesia es hasta que todos lleguemos a unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y también a una humanidad íntegra, que seamos seres humanos completos, íntegros, a la medida de la estatura de la plenitud humana de Cristo. Es lo que está diciendo la Biblia. Para que ya no seamos, ¿qué cosa? No nos quedemos niños espirituales. En muchas iglesias
iglesias, y espero que aquí no haya niños espirituales que no crecen, que están atrofiados en el crecimiento, no se desarrollan, siguen siendo niños. La palabra que se inspiró aquí en la Biblia es del hebreo nepio. Nepio quiere decir un niño inmaduro, ignorante. Eso es lo que quiere, más bien no es el hebreo, es el griego. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué hace un niño cristiano fluctuante? Aquí nos dice la Biblia. Esta es la característica de un niño espiritual que no ha crecido, que son llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Viene un viento de enseñanza, a alguien que dice alguna nueva doctrina, y la persona queda impactada. Y como es un niño, se lo llevan, viento doctrinal, porque no tiene conocimiento, no sabe nada, es un ignorante, es una persona inmadura espiritualmente. Son llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por los artificios de quienes emplean con astucia las artimañas del error. Más bien, al vivir la verdad con amor, hay dos formas de vivir las verdades. Una verdad de discusión, de agresión. Vivir la verdad en amor, los unos con los otros. Creceremos hasta ser en todo como ¿quién? Es la meta. Tenemos que crecer los cristianos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Nos está mintiendo la Biblia o nos está poniendo una meta inalcanzable? ¿O solamente nos está dando por nuestro lado a ver si llegamos? Aquí está diciendo claramente la Biblia, creceremos hasta ser en todo, humanamente, como aquel que es la cabeza de la iglesia. Es el objetivo, de ser como Él, como cantamos en el himno. Yo quiero ser como ¿quién? Como Cristo. No en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana, como fue Él humano al pisar esta tierra. En Lucas capítulo 2, versos 39 al 40, encontramos las primeras características que nos da acerca de la niñez de Jesús, que también es un modelo para nosotros, no quedarnos como bebés, sino crecer como niños, crecer como jóvenes. Dice Lucas 2, 39 al 40, refiriéndose al niño Jesús, a Jesús en su infancia. Y el niño crecía. El niño no se quedó como estaba, el niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Si un cristiano no crece, ahí se va a quedar, no va a continuar con lo que sigue. Pero aquí está diciendo claramente, y este es un modelo de la vida de Jesucristo como un humano, que el niño crecía, el niño se fortalecía y progresaba en sabiduría y en gracia de Dios, progresaba, crecía, se desarrollaba en gracia de Dios que lo acompañaba. ¿Por qué? Porque estaba creciendo. Porque es el método de Dios para todos sus hijos. Así que tenemos que Él crecía en todos los aspectos. Físicamente se fortalecía, crecía. Aquí la palabra que se empleó en la Biblia original fue eusanen, que quiere decir hacerse más grande. Se hacía cada día más grande en el aspecto físico. También se usó, cuando se traduce en la Biblia fortalecía, se emplea la palabra ekrataion, que significa crecer fuerte.
Cuando el Evangelio, y recuerden que el Evangelio de Lucas era un médico, y el médico sabe cómo funciona el cuerpo humano. Era un doctor en medicina, Lucas, el que escribió el Evangelio y escribió esta reseña. Entonces, lo que él está queriendo expresar de una manera clara y abierta y amplia de crecer y fortalecerse es que el niño, es decir, Jesús en su infancia, tuvo un desarrollo físico saludable, que él se desarrolló físicamente saludable, se desarrolló físicamente y también con buena salud para seguir creciendo. En Lucas 2:52 nos complementa y nos dice: Jesús crecía, nuevamente la palabra, crecía, no se quedaba como estaba. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía como un humano, pero sabiendo los propósitos de Dios, este niño crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y crecía en gracia para con los hombres. La pregunta es si nosotros estamos creciendo en la misma forma. Este es el modelo, la infancia de Jesús para cualquier cristiano. Crecer en dimensiones diferentes en que todos tenemos que crecer como verdaderos cristianos. Crecía, la palabra proekopten significa avanzar, progresar. O sea que aquí el médico Lucas nos está dando otra palabra diferente a la que anteriormente nos dio. Ahora es otra palabra que significa un avance y un progreso. Ya no está hablando simplemente de crecimiento físico, sino que está hablando también de desarrollo mental, está hablando de valores que tenía este niño y está hablando de su conducta. O sea que íntegramente como niño estaba progresando en todos los aspectos, porque primeramente nos presenta lo físico, pero ahora emplea otra palabra griega diferente a lo físico, que abarca precisamente que ahora él pensaba con su cabeza, hacía buenas decisiones, tenía valores y su conducta representaba lo que él creía, no era lo contrario. Así que nos está diciendo el Evangelio acerca de las dimensiones humanas del crecimiento de Jesús. Y aquí encontramos, el Evangelio nos da 4 dimensiones humanas del crecimiento de Jesús, que son las que nosotros debemos de tener como meta en nuestra vida cristiana para crecer como cristiano espiritualmente. Tenemos la primera meta, la primera dimensión de crecimiento: crecer en sabiduría. Yo he visto con tristeza cómo algunos cristianos hacen decisiones tontas. Francamente son decisiones necias y tontas, faltas de sabiduría. Y se meten en problemas, y cuando viene el problema y no hayan cómo salir, entonces dicen: oren por mí para que Dios me ayude a salir de donde yo me metí. Es como decir: yo siembro abrojos y cuando me salen espinas, le digo: por favor, hermano o el pastor, ore por mí para que me dé mangos y me dé fruta. ¿Creen ustedes que vamos a orar en ese aspecto? Y esta es la razón por qué hay mucha infelicidad en los seres humanos, porque falta sabiduría. A veces decisiones al aventón, sin sabiduría, sin saber
Sin saber quiere decir lo contrario, ignorando qué se tiene que decidir, cómo se tiene que enfrentar la vida. Y esa ignorancia nos lleva a meternos en problemas. Y luego ya que estamos en los problemas, que por favor toda la iglesia ore porque me pasa esto y me pasa lo otro. Pero es que usted se fue y se metió allí. Usted decidió ir allá. Y hay una ley de Dios. Todo lo que usted siembre, eso también cosechará. Así es. No hay de otra. Si yo siembro un hueso de mango, pues espero cosechar tunas. No, voy a cosechar mango, lo mismo que yo sembré. Y así sucede. Desafortunadamente a veces los jóvenes y aún las personas adultas se meten en problemas financieros, en problemas familiares, en problemas de toda especie por las malas decisiones que hacen, decisiones tontas. En las finanzas, en la nutrición, en todos los aspectos nos podemos meter en problemas por falta de sabiduría. Y cuando una persona tiene falta de sabiduría, pues ¿qué decisiones puede hacer en la iglesia? ¿Qué decisiones puede hacer en su familia? Va a ser decisiones que van a perjudicar a todo aquel grupo que está a su cargo. Eso es importante, evaluar las decisiones que hace cada persona. Sabiduría, la palabra que se emplea para sabiduría es Sofía, que también significa inteligencia. Una persona sabia es una persona inteligente, es una persona que tiene visión, no que solamente ve el día de hoy lo que quiere hacer, sino ve que lo que hoy va a hacer va a repercutir quizás en los próximos años de su vida. Es importante entonces tener visión. Y una amplitud más de la palabra Sofía es conocimiento, saber. Sabiduría, saber. El que sabe tiene sabiduría. Pero no estamos hablando de un conocimiento intelectual. No estamos hablando de que yo conozco sacar raíz cuadrada, raíz cúbica, que sé logaritmos, que sé álgebra, que sé trigonometría. No estamos hablando de ese tipo de conocimiento, de decir yo sí soy inteligente y conozco. No, aquí la Biblia está hablando de, al referirse en sabiduría, conocimiento superior al intelectual, al cultural que dan en las escuelas. Este conocimiento proviene del respeto a Dios. La persona que respeta a Dios, que quiere incluir a Dios en su vida y los principios de vida que Dios nos da. Porque hay muchos que no quieren incluir a Dios, creen que existe Dios. Hay muchos jóvenes que creen en la existencia de Dios, pero no quieren a Dios en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer, sin que nadie les diga nada, sin tener normas, sin tener principios. Yo quiero vivir mi vida a todo lo que yo quiera. Así es que Dios, sí creo que existe, pero hazte a un lado. Yo no te quiero como maestro, como director de mi vida. No te quiero como Señor. Es importante tener sabiduría. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría. Algunas otras versiones de la Biblia lo traducen el principio del conocimiento, de que el hombre sepa cómo vivir la vida. Es el temor al Señor. Y no está hablando de miedo, sino de reverencia, de hacer cosas que lastimen, que aborrezca a Dios. Como cuando un hijo no quiere hacer cosas que lastimen a su padre. Como cuando una joven no quiere hacer nada aquello que vaya a poner en angustia a su madre. Esto es el temor. Esta es la palabra. Entonces, de aquel que no quiere ofender a Dios, que quiere tener una vida no en contra de Dios, sino que quiere agradar a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Los necios, ¿qué hacen?
En el mundo encontramos muchos necios que desprecian el conocimiento de Dios. Yo no quiero nada de Dios. Quiero vivir mi vida solo, sin Dios. Lo que ellos están sembrando el día de hoy, el día del mañana, lo cosecharán con lágrimas. De una o de otra manera. Y después van a decir, es que Dios es injusto, ¿por qué permitió que me pase esto? Porque tú lo sembraste. Porque tú no quisiste seguir el camino de Dios. Quisiste seguir tu propio camino. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y un necio no escucha ningún consejo. Ni oye al padre, ni a la madre, ni al amigo. Mira que vas mal, a mí déjame. Es mi vida. Yo soy el... Sí. Y después es el que va a cosechar de su vida lo que sembró. Una persona necia, ignorante. Sabio no es el que más sabe, sino sabio, alguien dijo, es el que vive mejor. Y el que vive en el camino de Dios, vive mejor toda su vida. El que vive por los principios de Dios es verdaderamente un sabio. Sabe cómo vivir la vida. Sabiduría, podemos resumir, es vivir una forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una persona sabia, la que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es mi creador, por lo tanto, mi vida, Él sabe para qué me la dio. Entonces, en su palabra encontramos los principios de vida, encontramos la voluntad de Dios. Dios no es un Dios amargado que quiere que nosotros estemos pasando lo peor de nuestra vida. Él quiere lo mejor para nosotros. Tanto quiso lo mejor para nosotros que vino a morir en el Calvario para que nosotros tengamos una vida en abundancia, vida eterna, vida que verdaderamente se llama vida, sin sufrimiento, sin dolor, sin lágrimas y vida eterna. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Pero a veces el ser humano, el hombre, no quiere nada con Dios y va por su camino y es lo mismo que él va a cosechar. Y después se va a quejar porque hay espinas en mi camino, por qué me fue tan mal, por qué pasó esto, por qué esto. Bueno, es que tú hiciste a un lado a Dios. Y no estoy diciendo que el que vive un camino, el camino de Dios, nunca tendrá problemas. Lo que sí estoy diciendo es que puede tener problemas, pero Dios va con él. Y si Dios va con nosotros, ¿cuál es el problema? Vamos a salir adelante, vamos a entender la razón por qué a veces Dios permite que haya problemas en nuestra existencia. Con el conocimiento de Dios, hacer una forma de vivir. Si nosotros conocemos algo de Dios, eso debe de ser, convertirse en una forma en que vivamos por ese conocimiento. Porque eso es sabio. No solamente conocer algo de Dios, sino que eso que conocemos de Dios lo hagamos real en nuestra vida cotidiana. Es decir, lo practiquemos. Ese conocimiento, de nada sirve que usted y yo conozcamos toda la Biblia si no practicamos nada de lo que dice la Biblia. Si nada se ve en nuestra vida cotidiana, es inútil. De nada sirve que conozcamos el Evangelio, que conozcamos capítulos enteros de la Biblia, si en realidad nuestra forma de vida no refleja lo que nosotros creemos de la Biblia. ¿Recuerdan a un rey famoso porque fue un hombre sabio? Bueno, pues aquí están representando de una manera gráfica a Salomón, que él pidió algo a Dios cuando Dios le dijo, pídeme que lo que quieres. En 1 de Reyes capítulo 3 verso 12 le dice, Dios, voy a concederte lo que has pedido. Te voy a dar un corazón sabio, un corazón sabio y prudente. Porque cuando no hay sabiduría, la persona comete muchas imprudencias, lo lleva, hace todo como salga, no lo piensa, no lo razona, no hay pensamientos inteligentes. Y aquí nos está diciendo, le dice Dios a Salomón, te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo han tenido ni lo tendrán después. Una expresión literaria.
porque sí, después vino Jesucristo y fue mucho más que Salomón. Pero aquí está diciendo, vas en toda esta región donde tú estás, nadie te va a igualar, tú vas a ser sabio. ¿Por qué? Porque tú me lo pediste. ¿Cómo es que un cristiano puede hacer decisiones sabias? ¿Cómo es que un cristiano puede crecer en sabiduría y ya no hacer decisiones tontas que nos llevan al fracaso, que nos llevan a problemas, que nos impiden crecer en nuestra vida cristiana? ¿Qué podemos hacer? Santiago 1, verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, si no ha crecido en sabiduría y ve su vida hacia atrás, que ha hecho decisiones tontas y no asertivas, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué debe de hacer? ¿Qué hizo Salomón? Pídasela a Dios, pídasela en oración. Todos los días, continuamente, pídale a Dios, el cual da a todos sabiduría. ¿En qué forma? Generosamente y sin reprocharle, sin decirle, hijo, qué ignorante, vienes a pedirle porque has cometido muchas tonterías. No, no le va a reprochar Dios, le va a amar, le va a apapachar, le va a decir, qué bueno, hijo, estás reconociendo que te hace falta sabiduría. Porque saben, hermanos, que muchos seres humanos no progresan porque piensan ellos que no les falta sabiduría. No necesito el consejo de nadie, no necesito saber nada. Yo soy lo mero, lo máximo. Yo no me puedo equivocar. Yo todo lo que digo, eso es lo máximo. Así de que esa falta de reconocimiento de que necesitamos sabiduría, si no hay ese reconocimiento de que yo necesito sabiduría, voy a creer que siempre todas mis decisiones son buenas, que siempre yo soy el hombre sabio y me está yendo aquí mal y por acá tuve un tropiezo y allá tuve un accidente y me pasó esto, me siento infeliz, me siento frustrado. ¿Cuál es la razón? Malas decisiones. Y cuando se hacen malas decisiones se tienen que sufrir a veces toda la vida. Hay algunas que solamente por un poco de tiempo, pero está diciendo Dios, hijo mío, si te hace falta sabiduría, pídemela. Soy generoso para dártela, para que tengas pensamientos, que puedas evaluar correctamente las situaciones que se presentan en tu vida y no decidas solamente por emociones, como lo estudiábamos en otro mensaje. Otra dimensión del crecimiento. Crecimiento en estatura. Y crecimiento en estatura no se mide con el metro. Es decir, ¿cuántos centímetros mide usted? Habrá unas personas altas y otras personas que somos más bajitas. Estatura, esta palabra en el griego es elikia, que significa, la amplitud de esta palabra que fue escrita en la Biblia significa madurez, edad plena. Que usted crezca hasta tener una vida plena, como Jesucristo vivió una vida plena, una vida de madurez, que ya no sea un niño espiritual, que viva plenamente la vida como un cristiano maduro. Este es parte que incluye el desarrollo físico. Madurez se alcanza no en la niñez, no, pero algo tiene que contribuir. ¿Qué contribuye a que una persona madure? ¿Qué contribuye a que un niño crezca? Sencillamente tiene que haber nutrición, tiene que haber buen alimento. Si no hay buen alimento, se atrofia el crecimiento. También tiene que haber ejercicio, porque Dios nos hizo activos para que funcionemos de una manera activa y no estemos pasivos. Así es que tiene que haber ese ejercicio para que el cuerpo se vaya desarrollando. Por eso encontramos que todos los niños, si un niño no anda corriendo, si un niño nomás está sentadito, es que no está normal. Tiene que quizás andar corriendo por aquí, por allá, y el papá se puede cansar, los abuelos nos cansamos,
pero el niño no se cansa, puede seguir. Cuando nosotros ya estamos cansados, él apenas está empezando a comenzar. ¿Por qué? Tiene energías, buena alimentación, se ejercita para que crezcan sus huesos, sus músculos. Tiene que haber recreación. Jesucristo se recreaba. ¿Recuerdan quién fue a las bodas de Caná? ¿Qué estaba haciendo ahí Cristo? Pues fue a la fiesta, fue a la fiesta. Entonces hay muchas personas que solamente viven para el trabajo. Nunca tienen momentos de recreación. Su mente está obsesionada con el trabajo. Tienen una obsesión. No descansa su mente, no descansa su cuerpo, no disfrutan de la vida. Y estoy hablando de un disfrute saludable y sano. Y hay personas que no descansan. Por trabajar y por ganar más dinero, no descansan. Al final, con los años, ¿saben qué va a suceder? A una persona que solamente trabajó duro para ganar dinero y nunca se dio tiempo de descansar, va a terminar antes de tiempo. Se van a acabar las fuerzas, se van a acabar las ganas de seguir trabajando. ¿Por qué? Pues hasta un motor, póngalo a trabajar en una manera excesiva. ¿Y qué pasa con el motor? Se quema, se quema. ¿Cuánto más nosotros que no somos de fierro, que somos de carne y hueso? Entonces, tenemos que aprender a crecer. A crecer quiere decir a mejorar en el aspecto de nutrición. Si usted mejora sus aspectos de nutrición, tendrá mejor salud, tendrá menos enfermedades, tendrá más energía, se sentirá más feliz si usted tiene una buena nutrición. Si usted hace ejercicio de acuerdo a su edad, su corazón va a estar más saludable, va a tener menos riesgos de que le dé un infarto. Su corazón va a estar funcionando más correctamente que si usted no hace ningún ejercicio. Y los músculos se van a atrofiar si usted no hace algo de ejercicio, si usted no tiene algo de recreación, algo que disfrute, quizás un concierto, una música, quizás una ida al cine, al teatro, ir a la playa, algo. Eso le da energía para seguir trabajando, para que su mente también descanse. Es necesario también tener este tiempo de recreación, así como tener un descanso del trabajo. Es bueno trabajar, es malo solamente descansar sin trabajar. Solamente debe descansar el que trabaja. Trabajando, bueno, ahora sí merezco un buen descanso. Dese un buen descanso. Alguien dijo que hay que trabajar al 60 por 5, es decir, por cada 60 minutos que trabaje, dese 5 minutos de descanso. Así te vaya a tomarse la taza de café, a platicar cómo estuvo el partido de fútbol, si ganó el Atlas, si ganó el Guadalajara. Algo que se salga de la rutina. Aprender a descansar, porque puede ser, y hay muchos cristianos que se acaban su vida por no aprender a descansar. Y si nosotros aprendemos a descansar, vamos a servir mejor a nuestra familia y en la iglesia, que si más pronto nos acabamos. Así es de que es necesario también el descanso. No estoy comentando la pereza ni la flojera, que es otra cosa. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, una responsabilidad individual de cada uno de nosotros de cuidar, de proteger nuestro cuerpo y también de buscar su salud. ¿Por qué debemos de hacerlo? Hay muchos cristianos descuidados con su salud y luego se enferman. Ay, que venga el pastor y le pida a Dios que me sane. Pero es que usted no se está cuidando. Usted le está diciendo a Dios, yo como de todo y hago de todo y esto. Usted no se cuida de nada. Usted pone su cuerpo a presiones tremendas. Y luego va y le dice a Dios, Dios mío, ya lo metí a presiones tremendas, ahora sí, aliviame porque me estoy sintiendo mal. ¿No es algo contradictorio?
Sencillamente estamos contra la voluntad de Dios. En lo físico, ¿quién nos dio este cuerpo físico? ¿Para qué debemos y por qué debemos de tener cuidado de nuestro cuerpo? Vayamos a analizarlo. ¿Acaso no somos una creación de Dios? ¿Dios no nos dio la vida a nosotros? Nos dio este cuerpo físico. Es un regalo que Dios nos hizo a nosotros. Este cuerpo que tenemos, aunque se vea como se vea, pero funciona. Dios nos lo dio y estamos en Él. Disfrutamos de este cuerpo. Debemos de disfrutarlo, pero con cualquier aparato se debe de cuidar un aparato. Si a usted le regalan un televisor, tiene que cuidarlo. No tiene que aventarlo, no tiene que, digamos, rayarlo, tiene que hacer muchas cosas, cuidarlo. Si alguien le regala a usted algo valioso y esa persona ve que usted no lo cuida, ¿qué pensará esa persona que le hizo ese regalo? ¿Le volverá a dar algo más? Y luego vamos nosotros, Señor, dame. Así que lo que te di no lo estás aprovechando. Lo que te di realmente no te está sirviendo de nada. Lo que te di no lo estás disfrutando. Mira cómo lo maltratas. Hermanos, amen su cuerpo. Dense un abrazo a ustedes mismas o mismos. Amen su cuerpo. Es una maravilla cómo funciona el ojo, los oídos, el corazón, el hígado. Somos una maravilla andante, viviente de Dios. Es la maravilla más grande que Dios hizo para coronar toda la creación. Y nosotros la despreciamos. Y nosotros la menoscabamos. Solamente porque tengo la oreja más grande. O porque tengo los dedos pequeños. Por eso lo despreciamos. Hermanos, Dios de una manera, sin merecerlo, nos dio este cuerpo. Amen su cuerpo. Cuídenlo. Porque somos una creación de Dios. Génesis 1:27. Y Dios crió al ser humano, ¿cómo lo formó? A su imagen y semejanza. Somos el reflejo de la imagen y semejanza de Dios. No menosprecies su cuerpo. Y tanto hombre y mujer así los formó. La mujer no es menos, es igual que el hombre. Fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Imagínense, no hay otra cosa creada en todo el universo que haya sido creado a la semejanza de Dios. Con una mente con la que podemos pensar, planear, hacer todo esto. Tenemos habilidades que Dios nos ha dado. Debemos de apreciar realmente lo que Dios nos ha dado. Darle gracias a Dios por lo que tenemos. Tercera dimensión en que creció Jesucristo: crecimiento en gracia con Dios. Jesucristo crecía día con día, no solamente en el aspecto físico, teniendo buena salud, cuidando su cuerpo, sino ahora, esta tercera dimensión, crecer en la gracia de Dios. No significa que hablemos de la gracia de Dios. Esto no es crecimiento. Eso no es crecimiento, son palabras. El crecimiento es algo real, algo verídico que se experimenta y lo experimenta el cristiano. La palabra gracia, del griego charity, significa favor, significa regalo, significa bendición. En otras palabras, el amplio significado de la palabra charity significa la influencia de Dios. Esta es gracia. La influencia de Dios sobre el corazón humano y su reflejo en la vida de ese ser humano. Si Dios no está influenciando nuestra vida, si Dios no la está guiando y nuestra vida no está reflejando la vida, la influencia de Dios, que estamos influenciados por Dios, que estamos dirigidos por Dios, que Dios es nuestro Señor, si nuestra vida no lo está reflejando, no estamos creciendo en gracia.
Crecer en gracia con Dios es realmente crecer en esa bendición de que tenemos un Dios que nos guía, que nos ayuda, que nos señala qué debemos de hacer en su palabra. Crecer en gracia con Dios, podemos decir a grandes rasgos, que implica estar unidos a Él. Si no hay una relación estrecha con Dios, no estamos propiamente recibiendo los favores de Dios como deberíamos de recibirlos. Hay algo que puede estar tapando, que puede ser el estorbo para que lleguen las bendiciones de Dios. Y es que nosotros no estamos unidos a Dios, no somos uno con Él, sino que a Dios lo hemos hecho a un lado. ¿Cómo queremos recibir sus bendiciones cuando nosotros decimos, no quiero nada contigo, Dios? Y lo hacemos a un lado en nuestra vida. ¿Cómo queremos recibir sus bendiciones? Pero no hay persona que esté unida, como dijo Jesucristo cuando su oración en el Getsemaní, oró por todos nosotros y dijo, ¿recuerdan esta oración? Padre, te ruego, como tú y yo somos uno, también los que han de creer sean uno conmigo y yo contigo, para que todos seamos uno. Es decir, que haya una relación. Y tener una relación no significa que conocemos solamente de Dios, sino que realmente estamos apasionados de Dios, que en realidad le amamos, que en realidad estamos unidos a Él, que sentimos de verdad que nuestra vida no tendría sentido, no habría sentido de nuestra vida si no hubiera Dios. Y cuando usted lo llegue a sentir, y cuando verdaderamente se convierta y diga, Señor, yo te quiero a ti y tú eres lo más en mi vida, y no importa lo que pase, ni lo alto ni lo bajo me va a apartar de tu amor. Así es de que esa unión que se tiene con Dios, eso da crecimiento espiritual. Las bendiciones de Dios llegan, son bendiciones, es gracia de Dios. Realmente Dios no se beneficia de que usted le ame. ¿Saben quién es el más beneficiado? Nosotros, hermanos. Él no necesita nada, ni usted, ni el mío, de ningún ser humano lo necesita. Si Él quisiera algo, lo hace. No necesita al mundo, no necesita a nadie. Nosotros estamos necesitados de Él en esa vida. Hay que conocer su palabra. Conocer su palabra nos da crecimiento. Conocer qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida. El conocimiento, el saber vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto da crecimiento espiritual. Y por lógico, practicar lo que se tiene que practicar de la fe. Es decir, no es sencillamente lo creo, lo estudié, pero no lo practico, entonces de nada sirve. Veamos cómo hubo ejemplos de este aspecto en la vida y en la niñez de Jesucristo. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, que nos recomienda el apóstol Pedro a toda la iglesia. Dice, crezcan en la gracia de Dios. Crezcan, no se queden solamente conociendo que está la gracia de Dios. Hay que crecer. Es algo real, verídico, crecimiento en la gracia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y conocerle, no estoy refiriéndome a que, sí, yo conozco que Jesucristo nació en Belén de Judea. No, ese no es conocerle. Conocer una persona realmente es tener una amistad estrecha con esa persona, que lo sentimos que es nuestro amigo, que es la mejor relación que tenemos con Él. Lucas 2:49. En una ocasión, Jesucristo, cuando era niño y se quedó en el templo platicando con los doctores de la ley, con los sabios de la Biblia, del Antiguo Testamento, dice Jesucristo, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre no es necesario estar? ¿Cuál era su prioridad de Jesucristo en su niñez? Esta es una relación estrecha que le importó hasta la familia. Pero ¿cuántas veces nosotros somos mal ejemplo a nuestros hijos?
Y luego nos lamentamos de nuestros hijos. Y la razón es porque no están viendo nuestros hijos una relación estrecha y fuerte con Dios. Quizás, por poner un ejemplo ficticio, que le digamos: hijo, tú no has visto a los charros, hoy te voy a llevar al desfile de los charros. Y que el niño le diga: oye papá, pero no vamos a ir a adorar a Dios al servicio. No, vamos todos los días, después podemos ir. Hoy vamos a los charros porque después no los vamos a ver, para que conozcan los caballos y todo esto. ¿Qué sucede? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestro hijo? Que lo que importa es otra cosa, que Dios no es número uno, que si hay tiempo y si primero diversión, primero otras cosas, y ya al último, como la tribu que mataba a un marranito para festejar a su Dios, y hacían carnita y hacían todo, y se ataban ellos y le ofrecían a su Dios la colita del marrano. Así a veces hay muchos cristianos que faltan a las iglesias por cualquier cosa y le están enseñando a sus hijos lo peor, y luego después van a estar llorando de que mi hijo no quiere venir a la iglesia, de que mi hijo no quiere aceptar a Cristo, que mi hijo no quiere esto. Bueno, ¿qué ejemplo quizás el Padre le dio? Lucas 2, 46 al 47. Al cabo de 3 días encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos. Fíjense lo que hacía este niño. Aproximadamente a los 12 años, estaba escuchando a los que hablaban de la Biblia, que en aquel entonces solamente era el Antiguo Testamento. Y luego, ¿qué hacía él? Les hacía preguntas, no se quería quedar con las dudas, estaba interesado en lo que estaban hablando. Quizás muchos grandes se hubieran ido, ¿verdad? No, pues, ¿para qué estamos ahí escuchando, verdad? Son cosas doctrinales. Pero Jesucristo de niño, ahí estaba interesado, había pasión en él, quería conocer lo que Dios le había dejado, su padre le había dejado en la Biblia. Así es de que él, como buen judío, ya sabía mucho de la Torá y estaba platicando, y por qué esto y por qué al otro, no se quedaba con las dudas. Él lo que quería era aprender como un ser humano y como nosotros aprendemos la palabra de Dios. Solamente que hay una gran diferencia a veces de muchos de nosotros. No queremos preguntar las dudas. No vayan a decir que soy un ignorante, mejor me quedo con la duda. O sencillamente no nos apasiona el estudiar la Biblia. Jesucristo ahí se quedó 3 días. ¿Aguantarán ustedes un servicio de 3 días? No, ya todo. Muchas personas nos piden que hagamos los servicios más cortitos. ¿Cómo vamos a aguantar 3 días? No hay pasión por conocimiento. Aquí Jesucristo se estuvo 3 días platicando con ellos y haciendo esto, lo otro, aquello. Él creció, por eso creció en sabiduría. Conocía la palabra, conocía el Antiguo Testamento. Claro que sí, lo conocía muy bien. Por eso a los 30 años lo citaba, porque lo aprendió desde niño, lo aprendió en la infancia. Y lo que los niños aprenden de grandes, lo saben, no se les va a olvidar, tienen mejor memoria que muchos de nosotros. Lucas 2, 46 y 47, continuamos leyendo. Y todos aquellos, los eruditos de la Biblia en aquel entonces conocida, los que le oían, se maravillaban. ¿De qué? De su inteligencia. Pensaba con la cabeza las cosas de Dios, no simplemente los aceptaba. Hay muchas personas, yo crecí en una iglesia cuando era niño, que digamos, si alguien decía: oye, mamá, que esto, lo otro, aquello. No, el pastor dijo eso, y es como la voz de Dios, sin analizar. Y a veces nosotros tomamos a una persona, lo que diga esta persona es como si Dios lo estuviera diciendo. No podemos ponerlo en duda, no podemos discernir. Pero si esa persona está diciendo algo que no es la palabra de Dios, no tiene usted por qué aceptarlo. Tenemos que pensar. Cristo estaba pensando y ellos se maravillaban de su inteligencia y de las respuestas. ¿Entendía Cristo la esencia de la palabra de Dios?
Y cuando ellos le preguntaban, como a los niños, ¿no han platicado con los niños? Que a veces los deja uno así. ¡Wow! ¿Qué me está diciendo mi hijo? Es cierto, él razonó, él pensó con la cabeza. Nosotros ya lo hacemos como una rutina. Y cuando el niño nos pregunta, nos saca de onda y, ay, hijo, a ver. ¿Sí? ¿Qué me dijiste? Sí, papi, ¿por qué no podemos ver a Dios? ¿Y cómo sabemos que existe? ¡Wow! ¿Qué le digo a mi hijo? Crecía Jesús en conocimiento de las Escrituras. Por eso estaba creciendo en la gracia de Dios. Lucas 2:41. ¿Qué hacían los padres de Jesús? Algo que es muy importante que hagan los padres cristianos. Los padres de Jesús subían todos los años, no dice la Biblia, subían de cuando en cuando a Jerusalén. No dice eso la Biblia. El Evangelio fue muy claro que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén. ¿A qué? Para la fiesta de la Pascua que estaba ordenada en el Antiguo Testamento. ¿Qué le estaban demostrando a Jesús? Con el ejemplo que era más importante, ir. Yo me recuerdo de niño un ejemplo que me dio mi madre. Hubo una temporada, mi hermana y yo estábamos chicos, unos 7, 8 años. Y me recuerdo que pasamos una temporada crítica en que mi padre decía, pues no gané hoy lo suficiente, estuvo mal el trabajo, no tengo dinero para darles para el camión, para que vayan al templo a reunirse con la iglesia. Me recuerdo que el camión costaba 5 centavos. Y creo que era el de primera porque el otro costaba 2 centavos. No conocían los centavos, 2 centavos yo llegué a conocer, yo soy tan viejo. Mi madre decía, hijos, hoy no tenemos dinero para ir al servicio, pero tenemos piernas. Así de que mañana nos levantamos a las 7 de la mañana, nos bañamos, desayunamos y a las 8 de la mañana salimos para caminar hasta donde está el templo donde vamos a escuchar la palabra de Dios. A las 8 de la mañana ya estábamos desayunados, bañados, cambiados, y mi madre decía, a ver, tú Celia, por esta mano, y tú Alfredo, por esta mano. ¿A las cuántas cuadras creen que nos cansábamos? A veces a las 10, a veces a las 15, a veces antes. Mamá, ya me cansé. A ver, siéntate por ahí en ese vertiente, en ese, ahí, donde cerca de una casa o algo, siéntate un ratito. Ya, descansar un ratito, vámonos, tenemos que seguir. Hacíamos más de 1 hora caminando para llegar al servicio. Nunca llegamos tarde. Y ahora que hay camiones y tenemos auto, llegamos tarde. Nunca llegamos tarde. Eso es pasión. Mi madre me infundió pasión en servir a Dios. Dios es número 1. Le amamos más que todas las cosas, sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, pero muchas veces no lo hacemos. Es más importante otras cosas y ponemos excusas. Y yo me recuerdo que después de caminar más de 1 hora y llegábamos cansados, lo que sea, a la escuela con los niños, nosotros, mi mamá, a escuchar la palabra de Dios en forma general en la iglesia. Lo más pesado era el regreso, porque el regreso estaba el sol que quemaba y había que caminar más de 1 hora, y de esas ocasiones que en verano no hay sombra ni a un lado ni al otro lado, y hacíamos el regreso quizás como en 2 horas. Llegamos a la casa cansados a descansar y todo eso. Pero qué lección tan importante de una madre, de un padre,
que le muestra a su hijo con práctica, no con palabras, que lo primero es Dios. Que puedo perder esto, puedo perder aquello, pero Dios es número uno. De tal manera como los padres de Jesús. ¿Creen ustedes que Dios hubiera permitido que su hijo fuera enseñado por unas personas que no practicaban su fe? Que solamente, como dicen, cada venida de obispo iban a ver qué pasaba en Jerusalén. No, hermanos, escogió a José y a María. ¿Por qué? Por su fidelidad. Porque iba a estar en las manos la educación de Jesucristo, de un niño que comienza a aprender desde niño todo. Y había que darle la lección más importante, que Dios es número uno y que está sobre todas las cosas. Más allá de la familia, porque Jesús se quedó 3 días en el templo estudiando, hablando, conociendo de la palabra de Dios. Los padres de Jesús practicaban lo que creían, lo hacían. Y en aquel entonces no había autobuses para viajar a Jerusalén. Hoy simplemente, si vamos a otra ciudad, nos subimos un autobús, nos dormimos y al ratito ya llegamos. No había autobuses, no había carreteras, había que ir por caminos empedrados donde se pagaba una cuota, con el riesgo de caminar al transportarse a otra ciudad, de que los asesinos y los rateros ahí golpearan a la persona para quitarle lo que llevaban. Tenían que ir en caravanas y tenían que ir al templo de Jerusalén trayendo animales para el sacrificio que ofrecían a Dios. ¿Qué tal si el próximo domingo cada quien me trae una chiva? ¿Les gustaría para el siguiente servicio traer a todos una chiva, una vaca? No se van a venir en camión, van a tener que arriarla por toda la ciudad y llegar. Son problemas viajar con animales y viajar con los niños, que ya me cansé. Y viajaban para ir a Jerusalén, no importaba dónde ellos vivieran. A veces las distancias eran grandes. María y José fueron un verdadero ejemplo en la vida de Jesús, porque practicaban lo que ellos creían. Eso es más hondo que las palabras y la enseñanza que pueda dar un padre. La contribución valiosa de los padres, es valiosa la contribución de los padres al desarrollar la espiritualidad de los hijos. ¿Quieren ustedes que su hijo siempre busque a Dios, se mantenga en el camino de Dios? Desde que estén niños, ustedes contribuyan con el valioso ejemplo que ustedes demuestran, que lo más valioso, y que vivimos lo que creemos. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, sobre todas las cosas. Lucas 1, 46 al 48. Vean qué actitud tenía María, la madre que fue encargada para tener a Jesús. Dijo María en Lucas 1, 46 al 48: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Palabra muy interesante. María está diciendo que necesita un Salvador y está reconociendo a Jesucristo como su Dios y su Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Ella no se consideró llena de soberbia, que era algo en la salvación de la humanidad. Soy una sierva. Otras traducciones lo traducen más de lleno: soy una esclava. Soy una esclava. Y era una mujer que se regocijaba glorificando al Señor. Y eso nos da un verdadero ejemplo cuando Jesús veía a María glorificando con pasión al Señor. Cuando veía a María realmente cómo se regocijaba su espíritu alabando a Dios. ¿Qué le estaba transmitiendo a Jesús?
Por eso cuando llega Satanás a tentarlo ya delante a Jesucristo le dice, aquí, inclínate y adórame y te voy a dar esto y te voy a dar aquello, que le contesta a Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás. Lo había aprendido, lo había vivido y había demostrado a sus padres lo que era verdaderamente adorar a Dios. Crecimiento en gracia con los hombres también lo tuvo Jesucristo. Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Por qué toda la gente apreciaban a Jesús? Crecimiento en cariño. Esto significa crecer en gracia para con los hombres. Que los demás le aprecien a usted. Que los demás le admiren a usted por su forma de vida y de trato. Que los demás le aprecien a usted. Que los demás tengan simpatía con usted. Eso es crecer en gracia con los hombres. Que el vecino le dice, qué bueno que usted vive aquí al lado de mi casa. Que el patrón le dice, qué bueno que te tengo de trabajador. O qué bueno que te tengo de compañero, de estudiante en la universidad. Si usted gana el aprecio de su prójimo, está cumpliendo el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Solamente que está creciendo en gracia para con los hombres. Va a tener muchos amigos, muchas relaciones de personas que le aprecien. Malo cuando una persona nadie le aprecia, cuando no ha tenido ni logrado tener amigos porque no los ha ganado. Se gana el aprecio, no se exige. El aprecio se gana, la simpatía se gana, la admiración de un joven se gana. No simplemente muchas madres hablan genialidades de sus hijos, son los mejores de todos. Mi hijo así, mi hijo así, bla, 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 bla. Pero los demás jamás lo admiran porque ven que solamente son palabras. No está respaldado por una realidad. Crecimiento en armonía. Ese es desarrollo, crecer en armonía, en gracia para con Dios y con los hombres. Es cumplir con los mandamientos más grandes que Dios nos dejó. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Crecer en gracia para con Dios y para nuestro prójimo. La Biblia menciona el ejemplo del joven profeta que fue profeta Samuel. En 1 Samuel 2:26 dice, por su parte, el niño Samuel era todavía un niño, seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. ¿Cómo un niño se puede ganar el aprecio de Dios y el aprecio de la gente? Por su conducta, por su comportamiento, por la forma de relacionarse con las personas. Es ahí donde se ve realmente que está surgiendo lo que hay en el corazón. Y nos está diciendo aquí en la Biblia que este profeta, que Dios lo escogió para profeta, era un niño todavía. Los niños pueden ser admiración de los demás en la escuela, en el vecindario, en la comunidad donde vivimos, donde quiera. Como tenemos el ejemplo de este niño que crecía y se ganaba. No se puede exigir el aprecio de los demás, se gana a través de la conducta, de las palabras, del comportamiento. Se gana el aprecio de los demás. Y desde niño lo ganó, no solo el aprecio de las demás personas que conocían a este niño, sino ganó el aprecio de Dios, lo más importante. Jesús nació bajo la tiranía. Muchos podríamos decir, pero es que Jesús tenía todas las de ganar, por eso salió bien y se desarrolló y todo eso. Pero recuerden que Jesús nació bajo la tiranía del Imperio Romano, encabezado por Augusto César, como nos dice Lucas 2, verso 1. Y Augusto César no era un hombre de buen corazón. Recuerden también ustedes que todos los emperadores romanos eran sanguinarios
Y bajo ese tiempo nació Jesucristo. Y esta cara de este hombre mató a su suegra, mató después al abuelo, mató después a su cuñada, mató a sus 3 hijos de él, los mató. Era un asesino, político asesino, que gobernaba en Palestina. De tal manera que también fue el que quiso asesinar a Jesucristo y mandó matar a todos los niños hasta la edad de los 2 años. Más tarde Herodes mató a los niños menores de 2 años de Belén y todos sus alrededores. Era un hombre asesino. Quizás lo hizo solapadamente, pero la Biblia lo declara claramente. Él mató a infinidad de niños. No sabemos cuántos niños realmente. Algunos dicen que eran pocos, otros dicen que eran muchos, pero a todos de Belén, de esa ciudad, y todos los alrededores los mató. Bueno, si había matado a tanta gente, pues matar a niños pues era lo común para él, un asesino. Y hoy día quizás algunos gobernantes están en la misma situación, ya le da lo mismo, ¿verdad? Me estorba aquí para gobernar y pues lo desaparezco y lo mato. Así fue. En ese ambiente creció Jesucristo. No estaba en un ambiente saludable. La familia de Jesús en una ocasión tuvo que huir para escapar de la persecución de Herodes. Tuvo que huir a Egipto, donde se hablaba un idioma desconocido que ellos no conocían. No conocían a nadie en Egipto. Tuvieron que huir para salvar sus vidas. En ese ambiente se desarrolló la infancia de Jesucristo. Jesús creció en un ambiente de persecución, de abusos de autoridad, de desigualdad social, de pobreza. Ese fue el ambiente en la niñez de Jesucristo. No podemos decir que ahora como jóvenes no podemos desarrollar porque no, pues hay muchas cosas malas en esta ciudad. Es que siempre las hubo y Jesucristo, el medio ambiente en que Jesús creció era lo opuesto a la gracia de Dios. Él crecía en gracia de Dios. Pero ¿saben qué había en el mundo? No había gracia, lo contrario de gracia es desgracia. Y eso es lo que hoy tenemos. Hoy no está saturado el mundo de gracia de Dios, sino de desgracias, pero no es de Dios. Las desgracias. Lo contrario de Dios. La gracia de Jesús, sin embargo, superó las desgracias que había en su tiempo, en su época. Fue un ejemplo y es un verdadero ejemplo la niñez y adolescencia de Jesucristo, un verdadero ejemplo para todos los jóvenes, un verdadero ejemplo de superación a pesar del lugar donde vivía. La plenitud de la vida de un cristiano no depende de las mejores condiciones donde vivamos. Muchos de nosotros quizás no viviremos en las mejores colonias, en lo mejor, pero de eso no depende el crecimiento de un cristiano, ni de una persona, ni de un joven. ¿Cómo es posible crecer en gracia ante Dios y ante los hombres? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cómo puedo yo crecer en gracia ante Dios y los hombres? Proverbios 3, verso 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Vean cómo se puede crecer. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Que el hijo tenga los mandamientos, los principios de Dios en su corazón. No basta que los tenga aquí en la cabeza, que lleguen al corazón, que los sienta para vivirlo. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Y prosperidad no significa dinero, significa vivir una vida mejor en muchos aspectos. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Que ese sea tu guía en la carretera. No te vayas fuera del amor ni fuera de la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello, como que los traes colgados aquí continuamente, que nunca se te olvidan. Escríbelos en el libro de tu corazón. Vean qué poéticamente habla este proverbio. Escríbelos en el libro de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante Dios y los hombres. Y es lo que hizo Jesucristo para darnos un ejemplo de lo que nosotros debemos también de hacer.
para hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, para terminar, resumiendo, el crecimiento de Jesucristo, nuestro ejemplo, crecer en sabiduría. Decirlo de otro modo es tener una vida al estilo de Dios, saber cómo vivir la vida a la manera de Dios. Eso es sabiduría de una manera práctica. Tenemos también que Cristo crecía en estatura. Decirlo de otra manera práctica y cotidiana es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud para desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos, como lo hizo Jesucristo desde su niñez y también en la adolescencia, que creció en gracia con Dios. Decirlo de otra manera, crecer en gracia con Dios es estar unidos a Dios, es conocer su palabra y practicar la fe, es decir, lo que creemos. Es estar propiamente en gracia, crecer en la gracia de Dios. Y tenemos también estar en gracia con el prójimo, crecer en gracia con el prójimo. Decirlo de otra manera es ganar el aprecio de los demás. Ganar el aprecio de los demás con nuestras palabras, con nuestro comportamiento. ¿Se grabaron las 4 dimensiones? Las 4 dimensiones de que creció Jesucristo. Que estas, hermanos, sean nuestras metas. Las metas de nuestro crecimiento en sabiduría, en estatura, en aspecto físico, en gracia con Dios y en gracia con nuestro prójimo. Metas del cristiano para crecer y para que nosotros podamos llegar a la madurez que debe de llegar un cristiano, a la plenitud de la humanidad de Jesucristo. Oremos para terminar. Padre Santo y bueno, después de haber visto cómo tu Hijo Jesucristo, que tomó forma humana, que creció como un bebé, como un niño y como un adolescente, pero creció dentro de tus caminos, después de ver cómo creció en sabiduría, cómo creció en el aspecto físico también, cómo fue su crecimiento, creciendo en la gracia tuya y también creciendo en gracia ante los ojos de los hombres que le conocieron. Permítenos, Señor, que nosotros crezcamos también en estas dimensiones humanas que debemos de crecer para llegar a ser cristianos maduros, que hagamos buenas decisiones, que ganemos el aprecio de los amigos, pero sobre todo, Señor, que te agrademos a ti, que realmente tengamos gracia y el favor ante tus ojos, porque crecemos en espiritualidad, en carácter, porque verdaderamente, Señor, queremos ser como fue tu Hijo Jesucristo en esta tierra, como ese humano ejemplar desde la infancia, la adolescencia y en su ministerio. Por favor, Señor, escucha nuestra oración. Danos crecimiento a cada uno de nosotros en estas áreas tan importantes para verdaderamente agradarte y serte más útiles en el servicio de tu obra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y porque tú nos das generosamente lo que pedimos. Gracias, Señor, porque no estamos solos y porque queremos vivir siempre al lado tuyo, con tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.